En la oscuridad profunda de la noche del sur de Francia, cuando el año se acercaba a su fin y el silencio envolvía las calles empedradas de Saint-Tropez, un sonido inesperado rompió la quietud. Fue un sollozo ahogado que se extendió como una onda en el agua quieta, primero tímido y luego más insistente, multiplicándose en ecos que llegaban desde diferentes rincones. La gente que paseaba tarde por el puerto o que salía de sus casas, atraída por el rumor, se detuvo, confundida al principio, preguntándose si era el viento o el mar que golpeaba contra los muelles. Pero no, era humano, era colectivo. Era un lamento compartido que nacía de lo más hondo del pecho de quienes habían recibido la noticia apenas unas horas antes. La villa, la Madrague, esa casa legendaria que durante décadas había sido refugio y símbolo de una existencia apartada del bullicio, parecía ahora el centro invisible de todo. Nadie entraba ni salía, pero la presencia de la ausencia se sentía en cada esquina. Las luces de las farolas parpadeaban débiles sobre el empedrado húmedo por la brisa marina, y allí, en pequeños grupos improvisados, hombres y mujeres de todas las edades se reunían sin previo aviso. Algunos llevaban velas que protegían con las manos ahuecadas, intentando que la llama no se apagara con el viento frío de diciembre. Otros simplemente se quedaban de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia la oscuridad como si esperaran ver una silueta familiar aparecer en el umbral. El primer sollozo que se oyó con claridad vino de una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño sencillo, que se había detenido frente a una de las vallas que rodeaban la propiedad. Sus hombros temblaban mientras cubría su boca con un pañuelo arrugado, como si quisiera contener el dolor, pero no pudiera. Al verla, una joven que pasaba por allí se acercó despacio y le puso una mano en el brazo. No se conocían, pero en ese instante no importaba. El gesto se repitió una y otra vez. Personas desconocidas se unían en silencio, formando un círculo irregular que crecía con cada minuto. Alguien empezó a murmurar una canción antigua, una de esas melodías que ella misma había interpretado décadas atrás con voz suave y quebrada. La letra salía entrecortada, pero todos reconocían las notas. Y pronto más voces se sumaron, convirtiendo el lamento en algo armónico aunque triste. La noche avanzaba y el frío se hacía más intenso, pero nadie se movía. Los sollozos se entremezclaban ahora con suspiros profundos y algún nombre pronunciado en voz baja, repetido como una oración. Era como si el pueblo entero hubiera decidido velar en la calle, sin protocolo ni organización, solo impulsados por una necesidad instintiva de estar juntos en ese momento preciso. Las redes sociales habían propagado la noticia con rapidez vertiginosa, y muchos habían llegado desde pueblos cercanos, desde Cannes o incluso desde Marsella, conduciendo en la oscuridad solo para estar allí, para sentir que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Un hombre de mediana edad, con chaqueta de cuero gastada, se arrodilló sobre el pavimento y apoyó la frente contra la valla, dejando que las lágrimas cayeran libremente.
Contó en voz baja que había crecido viendo sus películas en un cine pequeño de provincia, que ella había sido el primer destello de libertad que conoció en su infancia gris. El sonido de los sollozos no era estridente ni dramático en exceso, sino profundo, contenido, como si cada persona midiera su dolor para no romper del todo el equilibrio frágil de la noche. De cuando en cuando alguien encendía otra vela y la colocaba en el suelo, formando una pequeña constelación de luces temblorosas que iluminaba rostros mojados por las lágrimas. El mar, a pocos metros, seguía su ritmo eterno, indiferente al drama humano, pero su rumor constante parecía acompañar el duelo, como una respiración acompasada que recordaba que la vida continuaba más allá de cualquier pérdida. En ese instante, Saint-Tropez no era solo un lugar turístico famoso por sus yates y sus fiestas, sino un espacio sagrado donde el pasado y el presente se fundían en un abrazo doloroso. A medida que las horas pasaban, el círculo de personas se hacía más denso. Algunos traían flores silvestres recogidas apresuradamente en los alrededores. Otras llevaban fotografías antiguas impresas en papel común, amarillentas por el tiempo. Las colocaban con cuidado junto a las velas, creando un altar improvisado que crecía sin cesar. Nadie hablaba mucho, las palabras sobraban. Bastaba con mirar alrededor para entender que todos compartían el mismo sentimiento de orfandad repentina. Ella había sido más que una actriz, más que una figura pública. Había sido un símbolo vivo de una época, de una rebeldía, de una belleza que desafiaba las normas. Y ahora, en esa noche fría de finales de diciembre, su partida se sentía como el cierre definitivo de un capítulo que muchos no estaban preparados para terminar. La transmisión en directo comenzó casi por accidente, cuando un vecino con un teléfono en la mano decidió compartir lo que veía desde su ventana. Al principio solo eran imágenes borrosas de luces parpadeantes y sombras moviéndose en la oscuridad. Pero pronto la señal se multiplicó por decenas de cuentas diferentes. En cuestión de minutos, miles de personas en todo el mundo se conectaron para presenciar ese momento único e irrepetible. La pantalla mostraba el mismo escenario una y otra vez, pero cada ángulo nuevo revelaba detalles que emocionaban de manera distinta. Aquí una niña pequeña sostenida en brazos de su madre, con los ojos muy abiertos mirando las velas. Allá, un grupo de adolescentes que habían llegado corriendo desde la playa, con los pies aún llenos de arena. Más lejos, una pareja de ancianos que se apoyaban mutuamente, recordando probablemente las tardes en que habían visto sus películas en el cine del barrio. La atmósfera que se respiraba a través de la pantalla era densa, casi palpable. No había presentadores ni comentarios excesivos, solo el sonido ambiente capturado por los micrófonos de los teléfonos. Se oía el rumor del mar mezclado con los sollozos intermitentes, con algún susurro ocasional y con el crujir de las hojas secas bajo los pies de quienes seguían llegando. De vez en cuando alguien entonaba una estrofa de una canción suya, y las voces se unían desde diferentes puntos, creando una coral improvisada que viajaba por el éter hasta los espectadores lejanos. En las redes, los mensajes fluían sin parar.
palabras de despedida en todos los idiomas, recuerdos personales, fotografías compartidas, emojis de corazones rotos que aparecían por miles. Era un duelo global que se construía en tiempo real, sin guión ni dirección. En Saint-Tropez mismo, la multitud había crecido hasta ocupar varias calles aledañas a La Madrague. Las autoridades habían cerrado el acceso vehicular para evitar aglomeraciones peligrosas, pero la gente llegaba a pie, algunos descalzos, otros con abrigos gruesos sobre los hombros. Se formaban pequeños corros donde se contaban anécdotas. Uno hablaba de cómo ella había rescatado perros abandonados en las colinas cercanas. Otra recordaba el día en que la vio pasear por el puerto con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, ignorando las miradas curiosas. Cada historia era un hilo que tejía la tela común del recuerdo colectivo. Nadie imponía silencio, pero el respeto natural hacía que las voces se mantuvieran bajas, casi reverentes. La luz del amanecer empezó a teñir el horizonte de un gris suave, pero nadie se movió. Las velas, muchas ya consumidas, dejaban charcos de cera endurecida en el suelo. Algunas personas habían traído mantas y las compartían con desconocidos que temblaban de frío. Un joven músico apareció con una guitarra acústica y comenzó a tocar melodías lentas, sin amplificación, solo para quienes estaban cerca. La música se extendía como una caricia, calmando los sollozos más intensos y dando ritmo al duelo. En la pantalla, los comentarios seguían llegando. Alguien escribió que era la primera vez que lloraba por alguien que no conocía personalmente. Otro compartió un fragmento de una película suya, y de inmediato decenas de respuestas lo acompañaron con frases de gratitud. A medida que avanzaba la madrugada, el ambiente se volvió más introspectivo. Los sollozos se hicieron menos frecuentes, reemplazados por silencios largos y compartidos. La gente se sentaba en el suelo, en los bordillos, en los escalones de las casas cercanas. Algunos cerraban los ojos y parecían meditar. Otros miraban fijamente hacia la villa cerrada, como si quisieran atravesar las paredes con la mirada. La transmisión seguía en directo, ahora con millones de visualizaciones acumuladas. Periodistas locales se acercaban con discreción, grabando sin interrumpir, respetando el carácter espontáneo de todo aquello. No era un evento organizado por nadie. Era simplemente la respuesta natural de una comunidad que había perdido a una de sus figuras más emblemáticas. Cuando el sol finalmente asomó sobre el mar, tiñendo todo de tonos rosados y dorados, la escena adquirió una belleza serena y melancólica. Las velas apagadas, las flores marchitas por el rocío, los rostros cansados pero serenos. Alguien empezó a aplaudir despacio, y el sonido se propagó hasta convertirse en un homenaje sostenido. No era un aplauso triunfal, sino uno de gratitud profunda, de reconocimiento a una vida que había marcado a generaciones enteras. La transmisión capturó ese momento exacto, y en las pantallas del mundo miles de personas se unieron al gesto, aplaudiendo desde sus hogares, desde oficinas nocturnas, desde cualquier lugar donde hubieran seguido el directo. Era el final de una noche inolvidable, el comienzo de un duelo que apenas empezaba. Brigitte Bardot no fue solo una actriz que llenó pantallas durante 2 décadas intensas.
Fue un fenómeno que alteró la percepción de la feminidad en una época de cambios profundos. Su aparición en el cine coincidió con un momento en que las mujeres empezaban a reclamar espacios que hasta entonces les estaban vedados. Ella encarnó esa rebeldía con una naturalidad desconcertante, sin discursos ni manifiestos. Solo con su forma de moverse, de mirar a la cámara, de reír con esa mezcla de inocencia y provocación que desarmaba cualquier intento de encasillarla. Su imagen de muchacha salvaje, con el cabello revuelto por el viento y los pies descalzos sobre la arena, se convirtió en un icono instantáneo que miles de jóvenes imitaron en todo el planeta. Lo que más conmovía en ella era esa capacidad de transmitir emociones puras, sin filtros. En sus películas no actuaba tanto como vivía cada escena, con una intensidad que llegaba directamente al espectador. Cuando bailaba en las playas de Saint-Tropez o cuando desafiaba las convenciones sociales con una simple mirada, generaba una empatía inmediata. No era la belleza convencional de las estrellas de Hollywood. Era algo más terrenal, más accesible, más humano. Su vulnerabilidad se transparentaba en cada gesto, y eso la hacía irresistible. La gente no solo la admiraba, la sentía cercana, como si conociera sus alegrías y sus tormentos, aunque nunca la hubiera visto en persona. Su retiro del cine a los 39 años sorprendió a muchos, pero para quienes la seguían de cerca no fue tan inesperado. Había agotado las posibilidades de la fama tal como se entendía entonces. Prefirió la soledad de su casa en la costa, rodeada de animales que rescataba uno a uno, a continuar en un mundo que la había convertido en objeto de deseo constante. Ese giro radical de su vida añadió capas a su leyenda. Ya no era solo la sex symbol de los años 50 y 60, era también la mujer que había elegido abandonar el brillo artificial por una existencia más auténtica. Esa decisión conmovió a muchos que veían en ella un ejemplo de integridad personal. En sus últimos años, su compromiso con la causa animalista se volvió legendario. Fundó una organización que luchó incansablemente contra el maltrato. Viajó a lugares remotos para denunciar crueldades. Escribió cartas abiertas a gobiernos y utilizó su voz para amplificar el sufrimiento de seres que no podían hablar. Muchos la criticaron por sus posturas políticas o por sus declaraciones polémicas, pero nadie pudo negar la sinceridad de su pasión por los animales. Esa entrega total generaba admiración incluso entre quienes discrepaban de ella en otros aspectos. Era como si en esa lucha hubiera encontrado finalmente un propósito que la llenaba por completo. La emoción que despertaba no se limitaba a sus logros profesionales o a su activismo. Era algo más íntimo, más visceral. Representaba una libertad que muchos anhelaban, pero que pocos se atrevían a reclamar. Su vida, con sus altibajos, sus amores apasionados, sus depresiones públicas y sus resurrecciones constantes, era un espejo donde la gente se veía reflejada. Cuando lloraban su partida en esa noche de diciembre, no lloraban solo por una celebridad perdida. Lloraban por una parte de sí mismos que ella había ayudado a despertar, por los sueños de juventud que ella había simbolizado, por la idea de que la belleza y la rebeldía podían coexistir sin pedir permiso.
Su partida dejaba un vacío que no se llenaría fácilmente, porque Brigitte Bardot no había sido solo una estrella. Había sido un huracán de emociones que seguía moviendo corazones mucho después de que las luces se apagaran. Los últimos años de Brigitte Bardot transcurrieron en un aislamiento casi monástico, dentro de los muros blancos de la Madrague. La casa que alguna vez había sido escenario de risas juveniles y encuentros apasionados se convirtió en un santuario silencioso donde el tiempo parecía detenerse. Rodeada de perros rescatados, gatos abandonados y burros heridos que ella misma había salvado de mataderos o de calles olvidadas, pasaba las jornadas entre cuidados veterinarios y paseos cortos por el jardín. El sol del mediodía entraba por las ventanas abiertas y dibujaba sombras largas sobre los suelos de terracota mientras ella preparaba comida para los animales con movimientos lentos pero precisos. Aquella rutina austera contrastaba fuertemente con la imagen pública que el mundo conservaba de ella. La salud empezó a fallarle de manera gradual. Las caídas repetidas en el baño, los huesos frágiles que se quebraban con facilidad y las infecciones recurrentes la obligaron a reducir aún más su vida social. Amigos de décadas atrás llamaban por teléfono o enviaban cartas que ella respondía con brevedad y cariño, pero rara vez aceptaba visitas. Prefería la compañía de sus animales, que no pedían explicaciones ni juzgaban sus silencios. En las pocas entrevistas que concedió en esos años, hablaba con voz ronca y pausada sobre el cansancio acumulado, sobre cómo la fama la había agotado hasta dejarla vacía. Decía que había dado todo lo que podía dar al cine y que ahora solo le quedaba proteger a los que no podían defenderse solos. El activismo animalista se convirtió en el eje central de su existencia. Escribía manifiestos encendidos que enviaba a periódicos europeos, denunciaba prácticas crueles en mataderos españoles o en circos itinerantes, y organizaba campañas que movilizaban a miles de personas a través de Internet. Aunque su cuerpo ya no le permitía viajar con frecuencia, su voz seguía resonando con fuerza. Cuando hablaba de los caballos maltratados en las carreras o de los bisones criados para la peletería, lo hacía con una indignación que parecía rejuvenecerla momentáneamente. Sus seguidores más jóvenes la veían como una guerrera incansable, mientras que algunos críticos la acusaban de radicalismo excesivo. Ella respondía siempre con la misma frase sencilla, que repetía como un mantra, que prefería ser odiada por defender a los débiles que ser amada por callar. En los momentos de mayor debilidad física, se rodeaba de fotografías antiguas o colocadas en marcos sencillos sobre las mesas. Imágenes en blanco y negro de sus días en el set, de bailes bajo la luna en Ramatuelle, de abrazos con amantes olvidados por el tiempo. Las miraba con una sonrisa melancólica, como quien contempla una vida que ya no le pertenece. Algunas noches, cuando el dolor le impedía dormir, ponía discos viejos de canciones que ella misma había cantado en sus películas. La música llenaba la casa vacía y por unos instantes volvía a ser la muchacha de 20 y tantos años que corría descalza por la playa. Luego, el silencio regresaba y con él la certeza de que todo aquello había quedado atrás. A medida que los años avanzaban,
Las noticias sobre su estado de salud se filtraban con cuentagotas. Periodistas respetuosos se apostaban a distancia de la propiedad, sin cruzar la línea invisible que ella había trazado alrededor de su intimidad. Cuando finalmente la noticia de su fallecimiento se confirmó en las últimas horas de diciembre, muchos sintieron que no era solo el fin de una vida, sino el cierre de una era que había comenzado con su risa despreocupada en una pantalla en blanco y negro. En la Madrague quedaron los animales que ella había amado hasta el último día, los jardines que había cuidado con devoción y el eco de una existencia que eligió terminar lejos de los focos, fiel a sí misma hasta el final. La muerte de Brigitte Bardot ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre, poco antes de que el reloj marcara la medianoche que daría paso al nuevo año. Según los detalles que trascendieron poco después, se encontraba en su dormitorio principal cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, alertados por uno de los cuidadores que permanecían en la casa las 24 horas. Los intentos de reanimación duraron más de media hora, pero no pudieron revertir el cuadro. La autopsia posterior confirmó que el corazón, debilitado por años de estrés acumulado y por las secuelas de varias enfermedades crónicas, simplemente dejó de latir. No hubo indicios de intervención externa ni de causas ajenas a su edad avanzada y su historial médico. La noticia se propagó con velocidad inusitada en un mundo hiperconectado. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes en múltiples idiomas, desde tributos emotivos hasta publicaciones que recordaban escenas icónicas de sus películas. En Francia, el gobierno emitió un comunicado oficial expresando condolencias y reconociendo su contribución al cine nacional y a la defensa de los derechos animales. Varias asociaciones protectoras de animales convocaron vigilias simultáneas en diferentes ciudades europeas, mientras que en Saint-Tropez la afluencia espontánea de personas convirtió las calles aledañas a La Madrague en un espacio de recogimiento colectivo. Entre los detalles que llamaron la atención estuvo la decisión de su círculo más cercano de no realizar un funeral público ni una ceremonia multitudinaria. Se optó por una despedida íntima en presencia solo de familiares directos y de los voluntarios que durante años habían colaborado en su fundación. El cuerpo fue incinerado según sus deseos expresados mucho tiempo atrás, y las cenizas se esparcieron en el mar frente a la costa que tanto amaba, en un acto discreto realizado al amanecer del día siguiente. Esa elección reflejaba fielmente su deseo de evitar el espectáculo, incluso en la muerte. Otro aspecto que generó conversación fue el destino de los animales que vivían con ella. La Fundación Brigitte Bardot, que ya contaba con estructuras sólidas y un equipo de cuidadores experimentados, asumió inmediatamente la responsabilidad de todos los perros, gatos, burros y otros seres rescatados. Se anunció que el santuario continuaría funcionando exactamente como hasta entonces, con el objetivo de honrar su memoria mediante la protección continua de los vulnerables. Varias donaciones anónimas llegaron en las horas posteriores al anuncio, permitiendo ampliar las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de los animales. En el ámbito cultural, instituciones cinematográficas de varios países
programaron retrospectivas especiales de su filmografía durante las semanas siguientes. Festivales en Cannes, Venecia y Berlín incluyeron ciclos dedicados exclusivamente a sus películas, acompañados de debates sobre su influencia en la evolución del rol femenino en el séptimo arte. Críticos y académicos volvieron a analizar su figura, destacando cómo había desafiado los cánones de belleza y comportamiento de su época. Al mismo tiempo, biografías no autorizadas y documentales inéditos comenzaron a anunciarse, alimentando el interés renovado por su vida compleja y contradictoria. Finalmente, el impacto económico en Saint-Tropez también fue notable. El turismo, que tradicionalmente se dispara en temporada alta, experimentó un aumento inesperado en los días posteriores debido a la curiosidad de personas que querían visitar el lugar donde ella había vivido. Las autoridades locales tuvieron que regular el acceso a ciertas zonas para preservar la tranquilidad de los residentes. Pero el flujo constante de visitantes que dejaban flores y cartas frente a la valla de la Madrague se prolongó durante meses. Todo ello contribuyó a que su partida no fuera solo un hecho privado, sino un acontecimiento que reverberó en múltiples dimensiones, desde lo personal hasta lo social y lo cultural. El legado de Brigitte Bardot trasciende con creces las películas que protagonizó o las portadas de revistas que adornó durante su juventud. Su huella más profunda se encuentra en la manera en que alteró la percepción colectiva sobre la libertad individual y la empatía hacia los seres vivos. Al rechazar el papel de estrella eterna y optar por una retirada temprana, demostró que la fama no tenía por qué definir una existencia completa. Esa decisión valiente inspiró a muchas mujeres de generaciones posteriores a cuestionar las expectativas impuestas por la sociedad y a buscar autenticidad por encima del reconocimiento público. En el terreno del activismo animal, su influencia resultó transformadora. La fundación que lleva su nombre se convirtió en una de las organizaciones más respetadas y activas de Europa, consiguiendo cambios legislativos concretos en varios países. Leyes que prohibieron ciertas prácticas crueles en la cría intensiva o en el comercio de pieles deben mucho a sus campañas persistentes. Miles de voluntarios jóvenes se sumaron a la causa motivados por su ejemplo, viendo en ella no solo a una figura histórica, sino a una referente viva de compromiso ético. Su capacidad para movilizar emociones y convertirlas en acción política dejó una marca indeleble en el movimiento por los derechos animales. Culturalmente, su imagen sigue siendo un símbolo potente de rebeldía y sensualidad natural. Las fotografías en las que aparece con el cabello despeinado, la piel bronceada por el sol y una sonrisa desafiante continúan circulando en redes sociales y en exposiciones de arte. Diseñadores de moda reivindican su estilo desenfadado como fuente de inspiración constante. Películas contemporáneas y series incluyen guiños a sus personajes, mientras que canciones pop y rock siguen citando su nombre como emblema de liberación femenina. Esa permanencia demuestra que su espíritu no envejeció con el tiempo, sino que se adaptó a nuevas formas de expresión. En el plano personal, muchas personas que la conocieron o que simplemente la admiraron desde lejos, hablan de cómo su forma de vivir influyó en sus propias elecciones.
Hubo quienes dejaron carreras exitosas para dedicarse a causas humanitarias o ambientales, inspirados por su ejemplo de priorizar los valores sobre el éxito convencional. Otros encontraron en su vulnerabilidad pública el coraje para hablar abiertamente de sus propias luchas contra la depresión o la ansiedad. De esa manera, su legado se volvió íntimo, casi terapéutico, ayudando a romper el tabú del sufrimiento emocional en una sociedad que durante mucho tiempo lo ocultaba. El espíritu de Brigitte Bardot también se manifiesta en la forma en que su partida unió a personas de diferentes edades, culturas y creencias. En aquella noche de diciembre, jóvenes que apenas habían nacido cuando ella dejó el cine, lloraron junto a ancianos que la habían visto en pantalla por primera vez en su adolescencia. Esa comunión espontánea alrededor de su memoria reveló que ciertas figuras trascienden las barreras generacionales y se convierten en parte del imaginario colectivo. Su vida, con todas sus contradicciones y pasiones, se transformó en un relato universal sobre la búsqueda de sentido, la lucha por la justicia y la necesidad de amar sin condiciones. Aquella noche de diciembre quedará grabada en la memoria colectiva, como un momento singular en el que el mundo se detuvo para despedir a una mujer que había marcado su tiempo. Bajo el cielo estrellado de Saint-Tropez, entre velas temblorosas y sollozos contenidos, miles de desconocidos se encontraron en un duelo compartido que no necesitaba palabras grandilocuentes. Fue una ceremonia sin protocolo, nacida del corazón, donde cada lágrima y cada suspiro contaba una historia personal entrelazada con la suya. El mar seguía murmurando su canción eterna, mientras las luces de las casas lejanas parpadeaban como testigos mudos de un adiós inmenso. La memoria de Brigitte Bardot no se apagó con su partida. Al contrario, se encendió con más fuerza en los días que siguieron. Las flores depositadas frente a la madrague se multiplicaron hasta formar un tapiz colorido que cubría el pavimento. Las canciones que ella cantó volvieron a sonar en radios y playlists, recordando a todos que su voz seguía viva. En los hogares de todo el planeta, familias se reunieron alrededor de pantallas para ver de nuevo sus películas, riendo con sus ocurrencias y emocionándose con sus silencios. Fue como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, permitiendo que el pasado y el presente dialogaran una última vez. En última instancia, aquella noche representó mucho más que la pérdida de una celebridad. Fue el reconocimiento colectivo de que ciertas vidas dejan huellas tan profundas que su ausencia se siente como un vacío físico. Representó la gratitud hacia alguien que se atrevió a ser libre en una época que castigaba la autenticidad, que amó sin medida a los animales y que eligió la soledad antes que la hipocresía. Cuando el sol salió sobre el horizonte y tiñó de oro las aguas tranquilas, el duelo no terminó. Solo se transformó en una aceptación serena. La noche de los recuerdos se convirtió en el amanecer de una herencia que seguirá inspirando durante generaciones. Hoy, cuando alguien pronuncia su nombre, no evoca solo una actriz o una activista. Evoca una forma de existir intensamente, de desafiar normas, de amar con pasión y de partir con dignidad. En ese sentido, Brigitte Bardot no se fue del todo. Permanece en cada gesto de rebeldía,
en cada mano que acaricia a un animal abandonado, en cada corazón que late con nostalgia por una belleza que fue y que sigue siendo. La noche de su despedida no cerró un capítulo, simplemente abrió una puerta hacia la eternidad de lo que realmente importa.